La doctora en contra del doctor. Hola, soy Salvador Camarena. Bienvenidas, bienvenidos a mi canal de YouTube. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo ha decidido que se va a ir en contra del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León. Presidenta versus expresidente. Quien hoy gobierna en contra de quien gobernó de 1994 al año 2000. ¿Qué puede salir de este contraste, de este choque ideológico que estamos presenciando? El lunes 4 de noviembre, Claudia Sheinbaum Pardo puso una sección en la mañanera sobre Ernesto Zedillo Ponce de León. Le dedicó 5 minutos a decir, según ella, según el gobierno de la República, falacias de lo que fue el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, quien hoy se presenta en la prensa internacional, en la prensa mexicana, como uno de los más puntuales críticos de la doctora Claudia Sheinbaum. Por eso la doctora ha decidido que no le va a dejar pasar ni una al doctor Zedillo, y entonces vamos a ver este duelo de doctores. Creo que de alguna u otra manera ambos se parecen, no solo por aquello de que son doctores, no solo por aquello de que estudiaron, sino porque no eran, como digamos, los candidatos más políticos de sus respectivas sucesiones presidenciales. Pero más allá del perfil más técnico que compartan, políticamente no podrían ser más distintos. Y creo que Claudia Sheinbaum Pardo ha encontrado en Ernesto Zedillo Ponce de León una figura, como el expresidente tuvo en Carlos Salinas, una figura contrastante al máximo. Porque si de López Obrador creíamos que era un político arrasador, avasallante, que tenía mucho conocimiento de la base del pueblo de México, y él definía que quien era su adversario ideológico era Carlos Salinas de Gortari, aquí hay una evolución y se está fraguando una nueva batalla ideológica y política. Claudia Sheinbaum Pardo ha decidido que si Ernesto Zedillo se va a presentar como su crítico máximo del periodo neoliberal, como ella lo dice, entonces es momento de pararle las cosas, de ponerle un freno, de atajar las versiones que propone ante la prensa internacional y la prensa mexicana Ernesto Zedillo Ponce de León. Déjenme decir un poco sobre Ernesto Zedillo. Creo que este personaje, que todo el mundo refiere que es originario de Mexicali, pero que tiene toda la carrera y toda su vida política y pública en la Ciudad de México, es nuestro expresidente más singular, más raro. Por un lado, es silencioso, porque tenemos al locuaz Vicente Fox como expresidente. Tenemos al explosivo Felipe Calderón. Tenemos, por supuesto, a Carlos Salinas de Gortari, que es más estratégico, siempre lo fue. Pero él ha definido muchas veces manifestarse, hablar, comunicarse mediante libros. Desde que dejó la presidencia ha publicado varios. Particularmente en el año 2000, una vez que terminó precisamente Ernesto Zedillo, hizo una primera memoria justificando su sexenio, explicándolo, detallando lo que le tocó vivir y las decisiones que tomó. Entonces ya dijimos que Fox es un lenguaraz, que Felipe pues vive allá en España y desde allá pone tuiteazos. A veces da alguna conferencia, alguna entrevista, que por supuesto Carlos Salinas de Gortari también está viajando mucho por el mundo, pero ha publicado libros y documentos. Pues Ernesto Zedillo es muy distinto. Y no quise meter en esta cazuelita a Enrique Peña Nieto, pues porque Enrique Peña Nieto, pues ni modo que escriba un libro, ¿verdad? Pues no sabe decir ni 3 que le hayan marcado su vida, entonces ahí lo dejamos. Y también, digamos, él le debe varias cosas al morenismo, entonces no se mete en Honduras, nunca habla, si acaso felicitó a la presidenta Sheinbaum cuando ganó las elecciones del 2 de junio. Ernesto Zedillo, por su parte, nunca ha querido explicar algunos de los aspectos más polémicos de su presidencia. Por ejemplo, tampoco cómo en el año 2000 se acusa de que Pemex estuvo al servicio de la campaña del PRI para precisamente en algo que se llamó el Pemex apoyar las posibilidades de que el PRI se mantuviera en la presidencia, cosa que no ocurrió y que llegó por primera vez el PAN en la persona de Vicente Fox. Pero Zedillo había vivido prácticamente un cuarto de siglo desde el año 2000 en silencio, sin meterse en política mexicana. De vez en cuando una conferencia muy abstracta sobre temas de economía internacional, sobre gobernanza democrática, pero no había hecho manifestaciones como las que hizo en septiembre, porque hay que recordar que en septiembre le dio una entrevista exclusiva a Ciro Gómez Leiva a mediados de septiembre para criticar ese expresidente que se había mantenido en silencio, para criticar a Claudia Sheinbaum y al gobierno de entonces de Andrés Manuel López Obrador
por la reforma judicial. El 15 de septiembre se promulgó la reforma judicial y unas cuantas horas después prácticamente Zedillo salió a dar una entrevista donde fue muy contundente en su rechazo. Este lunes, reitero, 4 de noviembre, la presidenta de la República, después de que Zedillo publicara un artículo el fin de semana en el Washington Post alertando sobre presuntas tentaciones autoritarias, de que México ya va a dejar de ser una democracia por esto que está ocurriendo con la reforma judicial, dice el expresidente, bueno, la presidenta dijo, momento, vamos a usar la mañanera y no en miércoles para atajar mentiras, eso es lo que dice ella, y entonces trajo esta sección de los miércoles a lunes y le recetaron un video de 5 minutos a Ernesto Zedillo Ponce de León de 5 aspectos de su presidencia, pues sí, muy problemáticos, muy polémicos y en donde Zedillo, el silencioso, nunca ha terminado de decir la versión que él tiene al respecto. Por principio de cuentas, en el video que publicaron en la mañanera le dijeron a Zedillo que hoy critica la reforma judicial cuando él, de un decretazo, palabra usada por el gobierno de la República, reformuló, extinguió el anterior Poder Judicial y la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la conocemos, con 11 miembros. Esa es producto de una reforma y señalaron hasta una columna de entonces de Raimundo Riva Palacio, un periodista muy crítico a todos los gobiernos, y que en esa columna lo comparaba el periodista Raimundo Riva Palacio a Zedillo por esta decisión de cómo eliminó la Corte a partir de un decreto y reformulando la Constitución, lo comparaba con el dictador peruano Fujimori, Alberto Fujimori, recientemente fallecido. Entonces, primera cosa que le reclaman, la reforma judicial de hoy, dice el gobierno, se plantea de una manera democrática, la que hizo Zedillo fue un decretazo. Segunda cosa que le reclaman, por supuesto, un tema que ha trabajado mucho el obradorismo, el FOBAPROA, el rescate bancario, todo el escándalo de la discrecionalidad que hubo con respecto a rescatar a la banca luego de los excesos tras haber sido privatizada de nueva cuenta y que tuvo, después del error de diciembre, otra cosa que le tenemos que preguntar a Zedillo qué pasó al respecto. Él recibió una economía maltrecha, sí, con un año muy complicado el 94, sí, pero en diciembre, siendo ya presidente de la República, se da un manejo desastroso de la economía, de la paridad del peso con el dólar, de cómo se tramita un anuncio de lo que iba a pasar en México con los inversionistas extranjeros y nacionales, y el peso sufre una macro devaluación y empezó esa pesadilla que incluso impactó al mundo, que se llamó el efecto tequila, una crisis global surgida en el primer mes en el gobierno de Ernesto Zedillo. Decía yo que entonces también le estaban reclamando en la mañanera qué pasó con el FOBAPROA, qué pasó con el rescate bancario que privilegió a pocos y que dejó en el olvido a muchos. Que sí, que rescató la banca para que no quebrara el país, pero que no generó ningún tipo de programa para rescatar ahorradores. Tercera cosa que le reclamaban a Zedillo, la privatización a gran escala. Es decir, continuó con la política de privatizaciones del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, particularmente en trenes, en lo que se le achaca una cosa hasta de conflicto de interés, porque luego terminaría trabajando para compañías que se vieron beneficiadas de esa privatización. Y finalmente, con respecto a Zedillo, también tenemos matanzas en donde no fue esclarecido debidamente lo que ocurrió. La de Aguas Blancas en Guerrero y la de Acteal. 95 y 97 fueron años tremendos en cuanto a violaciones de derechos humanos y el gobierno de la República fue lerdo y fue omiso en algunas de sus acciones. También eso se le echa en cara hoy. Creo que lo que nos lleva a todo esto es a decir que si el perfil muy técnico de la presidenta Claudia Sheinbaum será el que se vaya desplegando en una serie de políticas públicas, y si Ernesto Zedillo se quiere asumir como el adalid, el paladín de un modelo también técnico o tecnocrático, habría que decir, bueno, ahora tenemos a dos técnicos, la doctora y el doctor, en pugna por la definición de un proyecto de nación. Aquí creo que el que está en desventaja es Ernesto Zedillo, porque durante muchísimos años guardó silencio de muchas cosas que se preguntan las y los mexicanos con respecto a su sexenio, incluyendo el año 94, donde él fue, hay que recordarlo bien, coordinador de campaña de Luis Donaldo Colosio, fallecido asesinado en marzo de aquel año. Y él estuvo en el teje y maneje de la sucesión y él también
hay que decirlo, tuvo otras actuaciones polémicas en su sexenio. Se lanzó en contra del EZLN, había prometido un diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y terminó persiguiendo ni más ni menos que a Marcos. El 9 de febrero de 1995 se lanzó un operativo sorpresivo para detenerlo cuando estaban en pláticas de negociaciones de paz. Y luego tuvo otra cosa que le rindió muchos frutos y por la cual se enemistó para siempre con Carlos Salinas de Gortari. Detuvo el 28 de febrero de 1995 a Raúl Salinas de Gortari, acusado del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu un año antes. Así que Ernesto Zedillo Ponce de León, doctor, bienvenido, porque la doctora ha dicho, venga, vamos a discutir de democracia, vamos a discutir de modelo económico, vamos a discutir de privatizaciones, vamos a discutir de un Estado eficaz, vamos a discutir de reforma de justicia. Bueno, la doctora quiere que el doctor explique, para empezar, estas cosas que ya mencioné: la privatización, la reforma judicial que él hizo por decreto, por supuesto el FOBAPROA y, sin lugar a dudas, las matanzas ocurridas en aquellos años. Creo que el doctor, ahora que ha levantado la voz, ahora que dice que se siente muy preocupado por lo que está ocurriendo en México, dejó pasar mucho tiempo antes de intervenir en el debate público. Va a ir, pues digamos, a contracorriente, pero no necesariamente saldría mal un debate entre la doctora y el doctor por lo que queremos que sea el futuro de México, por revisar errores del pasado y también del presente, pero que se vea la película completa. Entonces, ya tenemos una cosa más de la que se va a tratar este sexenio, de la doctora en contra del doctor. Suscríbanse, comenten, compartan. Si no están de acuerdo, por supuesto, también critiquen lo que aquí exponemos en nuestros videos en nuestro canal de YouTube. Soy Salvador Camarena, hasta la próxima.